¿Y si el silencio no fuera ausencia, sino el preludio de una revolución tangible? Durante 3 días enteros, el cielo de Burkina Faso quedó suspendido en un mutismo absoluto. Ningún avión rompió el aire. El país entero se detuvo, como si todos compartieran una sola respiración contenida. Sin embargo, ese vacío pronto se transformó en promesa. La decisión colectiva de levantar un aeropuerto nacional sin recibir ni un solo franco de ayuda internacional. El silencio de las instituciones dejó una grieta inesperada. Pero lejos de provocar temor o resignación, ese hueco fue llenado por una oleada de energía popular. Agricultores dejaron sus cultivos, estudiantes salieron de las aulas y exmilitares se unieron. Todos, movidos por un impulso común y casi instintivo: no dejar caer la promesa de un futuro independiente. La pregunta surgió como un desafío. ¿Puede la audacia de un pueblo organizado vencer la falta de recursos y la costumbre de apoyo externo? ¿Y si la valentía, la coordinación espontánea y la fe en el esfuerzo colectivo fueran más poderosas que cualquier plan impuesto desde fuera? El riesgo era gigantesco. Si fracasaban, el país sería objeto de burla internacional, reforzando el ciclo de dependencia que siempre lo había marcado. Pero si lograban su meta, Burkina Faso abriría un camino inédito hacia la autonomía, demostrando que es posible construir una realidad distinta al margen de la tutela extranjera. El eco de esos 3 días mudos se convirtió en un llamado ético. Ya no era solo cuestión de cemento o pistas, sino de dignidad, orgullo y un renovado sentido de pertenencia. Aunque muchos observadores internacionales dudaron, para las comunidades locales, el reto cambió de forma. ¿Por qué no intentarlo juntos, si la esperanza era el único bien que quedaba por perder? Así comenzó una transformación que desbordó cualquier cálculo oficial y encendió un movimiento que aún hoy resuena más allá de las fronteras. Para comprender hasta dónde llegó este desafío, debemos retroceder y analizar el contexto que hizo posible semejante giro. Para entender cómo se gestó este impulso colectivo, es necesario revisar los años previos y la figura de Ibrahim Traoré. Solo así descubriremos por qué el silencio se convirtió en el motor de una nación. Burkina Faso. Décadas caminando al borde del abismo, observada por todos sin tregua. Pocos países conocen tan de cerca la fragilidad histórica, con recursos al mínimo y márgenes de error prácticamente inexistentes. Para la mayoría del mundo, Burkina Faso es solo un nombre lejano. Para su gente, cada día es un equilibrio precario entre sobrevivir y mantener la esperanza. En esta nación sin salida al mar, donde las riquezas naturales apenas alcanzan y los caminos suelen ser más duros que las promesas, cualquier iniciativa se siente como un salto al vacío. Así, construir un aeropuerto no es simplemente levantar una infraestructura, es una promesa sencilla en apariencia, pero cargada de riesgos y desafíos ocultos. Cuando esa promesa se anuncia, el mundo occidental vuelve su mirada crítica. Cada intento africano se mide en términos de deuda, de sumisión a estándares ajenos, de conformidad con reglas que no nacieron aquí. El silencio que precedió el anuncio del aeropuerto fue más que una pausa. Reflejó una vulnerabilidad nacional, la exposición de un país frente a quienes dictan desde lejos las reglas del desarrollo. Pero ese silencio también dejaba entrever la posibilidad de un giro. ¿Y si la fragilidad se transformara en motor de decisión? ¿Y si fuera posible marcar el ritmo propio sin ceder el control a manos externas? Burkina Faso se enfrenta ahora a una encrucijada fundamental. Si este intento fracasa, perderá quizás para siempre la oportunidad de marcar su propio compás, quedando atado a nuevas deudas y a obligaciones impuestas desde afuera. Pero si la audacia triunfa, puede abrir un camino hacia la autonomía real, basado en la resiliencia interna y no en la dependencia extranjera. En ese vacío de certezas, sociedad y gobierno se encuentran cara a cara. Surge un pulso colectivo, una tensión que empuja a cada persona a decidir si arriesgar o esperar una seguridad que nunca termina de llegar. ¿Qué ocurre cuando un gobierno opta por avanzar sin red y la sociedad, lejos de retraerse, responde con una fuerza inesperada?
En este contexto cargado de incertidumbre, la figura de Ibrahim Traoré emerge como catalizador y símbolo de una nueva voluntad nacional. Su decisión de prescindir de financiamiento internacional reconfigura las reglas del juego y lanza una pregunta al aire. ¿Hasta dónde puede llegar un pueblo cuando decide tomar el control de su destino? ¿Se puede levantar algo monumental sin deudas, sin avalistas extranjeros, usando solo la energía local y la voluntad colectiva? Esa pregunta empezó a recorrer radios y plazas, encendiendo una chispa inesperada. Lo que siguió fue asombroso. Un movimiento espontáneo se extendió por todo el país, sumando manos de campesinos que dejaron sus tierras, estudiantes que cambiaron libros por palas, y exmilitares junto a voluntarios de todas las edades, todos guiados por la intuición y el deseo de crear algo propio. La coordinación no vino de arriba, sino de abajo. Cada barrio y aldea parecía saber, casi instintivamente, lo que debía hacer. No hubo mandos estrictos ni órdenes verticales. La organización emergió del convencimiento y la urgencia compartida de que el resultado sería de todos. Donde antes reinaba la burocracia, ahora giraban turnos y surgían soluciones improvisadas, con cada quien aportando lo que tenía entre manos. Los primeros obstáculos no tardaron en aparecer. Los bancos y proveedores internacionales, ante la falta de garantías y la presión política, retiraron todo apoyo. Sin materiales importados ni piezas nuevas, quedaba solo la determinación local y una montaña de dificultades. Pero la escasez no detuvo a nadie. El ingenio burkinés brilló. Chatarra vieja se transformó en maquinaria útil, bicicletas desarmadas se convirtieron en carretillas, y las noches se llenaron de luz gracias a paneles solares improvisados con materiales reciclados. Cada día era una lección colectiva de creatividad y resiliencia. Herramientas y saberes se compartían sin reservas, y los retos se resolvían en grupo. Lo que más unía a la gente era la convicción de que valía la pena intentarlo, aunque desde fuera solo llegaran pronósticos de fracaso. Europa y Estados Unidos recibieron la noticia con escepticismo, cuando no con abierta burla. ¿Cómo podía un país empobrecido del Sahel, aislado del mundo, construir semejante infraestructura solo con sus propios medios? La presión era inmensa. Si fracasaban, reforzarían los prejuicios y la resignación. Pero si triunfaban, sentarían un precedente capaz de inspirar a otras naciones africanas a romper sus propias cadenas de dependencia. Por eso, cada ladrillo colocado bajo el sol o la luz tenue de una bombilla artesanal tenía un valor simbólico. Era resistencia, fe compartida y, sobre todo, autonomía real. A pesar de los recursos limitados y las críticas constantes, los resultados empezaron a ser visibles antes de lo previsto. El terreno dejó de ser un sueño para convertirse en una realidad tangible, marcada por huellas humanas y maquinaria renacida. Nadie podía anticipar la fuerza transformadora que ese impulso colectivo desataría en los días siguientes. Pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. Lo que parecía un simple proyecto de construcción, pronto se convertiría en una batalla por el sentido mismo de la dignidad y el futuro del país. Lo irreal empieza a materializarse bajo el sol inclemente del Sahel. Atrás quedaron los días de incertidumbre. En apenas 6 semanas, más de 2/5 partes de las pistas ya están delineadas. Más de 1/4 parte de las estructuras metálicas se alzan sobre la arena, y toda la energía necesaria proviene del sol, generada in situ, sin una sola gota de combustible importado, ni cables dependientes de potencias extranjeras. La transformación resulta inmediata y palpable. Las aldeas, antes resignadas a la oscuridad cada anochecer, ahora permanecen bañadas en luz. Los niños estudian después del crepúsculo. Las familias sienten mayor seguridad, amparadas por la iluminación y la vigilancia constante de voluntarios. Con cada avance, florece la confianza colectiva y se consolidan los lazos sociales. La comunidad reconoce, por fin, que es arquitecta de su propio destino. Pero el cambio no se detiene en las fronteras de Burkina Faso. La noticia se propaga como un incendio. En Ghana, Senegal y Kenia brotan proyectos similares, impulsados por la idea de aprovechar recursos propios para conquistar la autonomía energética.
El sueño colectivo de independencia deja de parecer una excepción y se convierte en un modelo posible. Este éxito encendido siembra alarma en los centros de poder tradicionales. Las potencias occidentales atisban una amenaza real. Si este modelo se multiplica, ¿qué sería del orden basado en la deuda y la subordinación? La posibilidad de que más países africanos sigan ese camino y fortalezcan su soberanía inquieta a quienes siempre dictaron las reglas. Sin embargo, la autonomía conquistada es precaria. Surgen bloqueos en la cadena de suministros, amenazas de sanciones, obstáculos climáticos, presiones diplomáticas de actores que preferirían ver a África rendida. Cada desafío pone a prueba la determinación de la comunidad y la solidez de este nuevo paradigma. La pregunta se impone: ¿es este resurgimiento apenas un destello fugaz? ¿O logrará Burkina Faso sostener y expandir esta revolución colectiva pese a las fuerzas que desean sofocarla? La siguiente jugada dependerá de la capacidad de la comunidad para adaptarse y resistir. En ese umbral incierto, se define el futuro de una nación y quizás de un continente. Soñar con autonomía no basta. ¿Cómo convertir esa visión en acciones concretas y replicables? El caso de Burkina Faso revela que la independencia no es una proclama, sino una secuencia de pasos deliberados. El modelo se apoya en 5 movimientos estratégicos. Primero, la redistribución de energía solar, que no solo ilumina, sino que otorga poder real a cada aldea. Segundo, la formación local, capacitar en competencias técnicas y colaborativas, desde soldadura hasta liderazgo comunitario, para asegurar que el saber circule y permanezca. Tercero, la industrialización ligera, que utiliza materiales autóctonos y tecnologías apropiadas para reducir la dependencia de importaciones y costos externos. Cuarto, las alianzas horizontales africanas. Cooperar entre comunidades y países vecinos sin jerarquías, compartiendo recursos y aprendizajes de igual a igual. Quinto, la creación de una cohesión institucionalizada, en la que la disciplina surge del compromiso voluntario y colectivo, no de órdenes impuestas. El avance de cada etapa se verifica mediante indicadores tangibles. ¿Cuánta energía solar abastece a los hogares? ¿Cuántas personas adquieren nuevas habilidades semana tras semana? ¿Cuántos pactos regionales se firman y prosperan? Así, el Estado se reconstruye desde abajo, adaptando soluciones a las necesidades locales y reduciendo la dependencia exterior al mínimo. El voluntarismo se transforma en una solidaridad organizada, donde la economía es austera, pero el impacto social es profundo y mensurable. Este impulso trasciende el entorno inmediato. El cambio conecta lo rural y lo urbano, y llega hasta la diáspora, que observa y comienza a recuperar un sentido de pertenencia. Sin embargo, persiste una amenaza: que la energía colectiva se disperse antes de que el modelo se consolide. Por eso, el reto es sostener la coherencia, transformando el entusiasmo inicial en instituciones y hábitos resilientes frente al paso del tiempo. Extender este modelo exige coraje, pero también humildad. Aceptar los límites, aprender de los errores y definir métricas precisas para ajustar el rumbo cuando sea necesario. La cuestión crucial ahora recae sobre cada persona y sobre todos. ¿Cómo mantener la cohesión cuando la inercia cotidiana amenaza con diluir el impulso transformador? Pero antes de responder, conviene mirar de cerca cómo se forjan estos hábitos de resistencia. ¿Qué sostiene la voluntad colectiva cuando los recursos escasean y las certezas se tambalean? ¿Y si lo ocurrido en el Sahel fuera apenas el primer capítulo de una nueva era de resiliencia? Imagina, por un instante, que la historia de Burkina Faso no es una excepción, sino el eco de una fuerza que podría replicarse en cualquier parte. Ese aeropuerto, levantado sin un solo préstamo internacional, es más que una proeza de ingeniería. Es la prueba viviente de que, cuando la audacia colectiva se impone al miedo, hasta el silencio más denso puede convertirse en un grito de cambio. Durante generaciones, aprendimos que el desarrollo dependía de la ayuda externa, de pactos lejanos y de la espera. Pero Burkina Faso ha roto ese molde. Eligieron el camino más incierto: confiar en su gente,
en la coordinación espontánea, en la potencia de quienes solo tenían su determinación y la convicción de avanzar, aun cuando todo parecía en contra. Este episodio no es solo una lección sobre infraestructura. Es una invitación urgente a repensar lo que nuestras comunidades pueden lograr. ¿Cuántas veces postergamos sueños y mejoras creyendo que no tenemos lo necesario? Aquí, la escasez fue el mayor catalizador. Unió, enseñó, impulsó la acción. No subestimes este ejemplo. Ignorarlo sería desperdiciar la oportunidad de transformar el destino de cualquier barrio, ciudad o nación. Lo que se juega no es solo la construcción de un aeropuerto, sino la posibilidad de recuperar tiempo, dignidad y autonomía. Se trata de demostrar, frente a todo pronóstico, que cuando falta el dinero, puede florecer la creatividad y el coraje. Ahora, el desafío es tuyo. Mira a tu alrededor. ¿Qué problema parece imposible de resolver? ¿Qué transformación espera solo una chispa colectiva? No es necesario empezar con grandes obras. Basta con reunir voluntades, identificar lo que une y atreverse a dar el primer paso, sin esperar garantías externas. La coordinación espontánea y la confianza mutua pueden crear mucho más de lo que imaginamos. Haz circular esta historia, discútela, hazla tuya. Porque si algo nos deja la experiencia de Burkina Faso, es la certeza de que el cambio comienza con un gesto y se magnifica cuando muchos deciden actuar, sin esperar a nadie más. Pero para comprender realmente la magnitud de este logro, necesitamos sumergirnos en ejemplos históricos y paralelos que demuestran cómo la colectividad puede superar la carencia de recursos materiales. Pensemos en la reconstrucción de Japón tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la nación quedó devastada y sin ayuda significativa. Los japoneses, inspirados por un sentimiento de orgullo nacional y cohesión social, movilizaron a millones para limpiar escombros y restaurar infraestructuras base. El milagro japonés, como fue llamado, no surgió de la noche a la mañana ni dependió exclusivamente de capital extranjero. Fue el resultado de una disciplina social rigurosa y una ética del trabajo colaborativo que permitió a la población, desde niños hasta ancianos, contribuir con lo que tenían. Así como Burkina Faso, Japón demostró que la voluntad colectiva puede hacer frente a adversidades monumentales. Otro ejemplo se da en Cuba durante los años 60, cuando el embargo estadounidense amenazó con paralizar la isla. Lejos de rendirse, la población cubana recurrió a la creatividad y los recursos locales. Implementaron sistemas de agricultura urbana en techos y patios, desarrollaron tecnologías alternativas para la salud y el transporte, y generaron una red de solidaridad que permitió sobrevivir a la escasez. Como en Burkina Faso, el aislamiento se convirtió en un motor de innovación y cohesión. Podemos mirar también a las comunidades indígenas de América Latina, que han sobrevivido durante siglos gracias a la minga, una práctica ancestral de trabajo colectivo, donde hombres, mujeres y niños aunan fuerzas para construir caminos, levantar casas o limpiar canales. En Ecuador, por ejemplo, la minga es responsable de la construcción de gran parte de la infraestructura rural, sin necesidad de financiamiento externo. Este modelo de cooperación social demuestra que, allí donde existen lazos de confianza, las comunidades pueden autoorganizarse para resolver problemas complejos. Burkina Faso se suma a esta tradición de resistencia y creatividad. La diferencia es que, en pleno siglo XXI, lo hace bajo la mirada escrutadora de un mundo globalizado, donde cada movimiento es analizado y juzgado. La presión internacional, lejos de desmoralizar, parece alimentar el espíritu de desafío. La prensa occidental, acostumbrada a asociar África con la dependencia y el atraso, encuentra difícil explicar cómo una comunidad puede movilizarse sin un plan maestro impuesto desde fuera. Este nuevo paradigma choca frontalmente con las narrativas dominantes y obliga a repensar los conceptos de desarrollo y progreso. La historia reciente está llena de ejemplos en los que la dependencia de la ayuda externa perpetúa ciclos de pobreza. En Haití, tras el terremoto de 2010, la llegada de miles de organizaciones internacionales provocó una parálisis local. Los haitianos quedaron marginados en la reconstrucción de su propio país.
La experiencia haitiana contrasta con la de Burkina Faso, donde la ausencia de ayuda se transformó en una oportunidad para recuperar la agencia y la dignidad. En Sudáfrica, durante la lucha contra el apartheid, las comunidades negras crearon escuelas, clínicas y sistemas de defensa propios, sin esperar autorización o recursos del Estado opresor. La autoorganización fue clave para resistir y, eventualmente, derrotar el sistema de segregación. En cada caso, la lección es la misma. La organización desde abajo, la solidaridad y la creatividad pueden ser más poderosas que cualquier subvención. Volviendo a Burkina Faso, la experiencia del aeropuerto no es un hecho aislado. Precedentes existen en la misma África Occidental. En Senegal, la construcción del puente de Faidherbe, en el siglo XIX, fue posible solo gracias a la movilización de trabajadores locales, quienes, ante la negativa de ayuda francesa para etapas críticas, improvisaron técnicas y materiales autóctonos para no detener la obra. El puente, aún en pie, es testimonio de la capacidad de las comunidades para superar obstáculos cuando tienen la determinación suficiente. Otro caso inspirador ocurrió en Bolivia, donde la Guerra del Agua en Cochabamba demostró que la resistencia colectiva puede derrotar intereses corporativos multinacionales. Cuando el gobierno intentó privatizar el agua, miles de personas salieron a la calle y, a través de asambleas y estrategias de boicot, recuperaron el control del recurso más vital. Este triunfo no solo fue simbólico, marcó un antes y un después en la conciencia ciudadana de la región. Estos ejemplos históricos nos indican que lo que está ocurriendo en Burkina Faso encaja en una larga tradición de autoafirmación popular. Sin embargo, la singularidad de este momento radica en la velocidad y escala con la que se ejecuta el cambio, bajo condiciones de presión internacional y vigilancia constante. Para imaginar escenarios futuros, pensemos en cómo este modelo podría expandirse. Si Ghana, por ejemplo, decidiera replicar el modelo burkinés, podría movilizar a sus comunidades rurales para construir sistemas de riego autosuficientes, usando energía solar y materiales locales. En Etiopía, donde el acceso al agua potable sigue siendo un desafío, el ejemplo de Burkina Faso podría inspirar la creación de pozos colectivos y la fabricación de bombas manuales con tecnología adaptada a recursos locales. En cada país, el principio es el mismo: identificar una necesidad crítica, movilizar a la comunidad y usar los recursos disponibles, por limitados que sean. Para quien busca transformar su entorno, existen pasos prácticos que pueden adaptarse a cualquier escala. Primero, identificar el bien común que motiva a la mayoría. Puede ser el acceso al agua, la energía, la vivienda o la educación. La claridad del objetivo es fundamental para movilizar fuerzas dispersas. Segundo, mapear los recursos locales, tanto materiales como humanos. En Burkina Faso, fue clave reconocer que cada persona podía contribuir, ya fuera con tiempo, conocimiento o instrumentos de trabajo. La suma de pequeñas capacidades multiplica los resultados. Tercero, promover asambleas abiertas y espacios de deliberación donde todos opinen y decidan. La horizontalidad en la toma de decisiones fortalece el compromiso colectivo y reduce el riesgo de divisiones internas. Cuarto, establecer turnos de trabajo y roles rotativos para evitar el agotamiento y fomentar el aprendizaje mutuo. Esta práctica, común en las mingas andinas, garantiza la continuidad del esfuerzo y permite que nuevas personas se sumen en cualquier momento. Quinto, celebrar cada logro, por pequeño que sea. Reconocer el avance, aunque solo sea colocar una piedra o encender una bombilla, refuerza la moral y mantiene viva la motivación. En Burkina Faso, las celebraciones nocturnas al terminar la jornada, con música y relatos compartidos, sellaron el sentido de comunidad y pertenencia. Sexto, documentar el proceso. Fotografías, videos y diarios de obra no solo sirven para la memoria colectiva, sino que permiten inspirar a otros y replicar el modelo en diferentes contextos. Compartir historias de éxito es tan importante como alcanzar la meta misma. Séptimo, preparar mecanismos de defensa frente a presiones externas.
redes de solidaridad internacional, campañas mediáticas y alianzas con otras comunidades. La resistencia no es solo material, sino también simbólica y política. No podemos perder de vista que todo proceso de transformación enfrenta momentos de crisis. Habrá sabotajes, divisiones internas y días en que la fatiga parece insuperable. Aquí es donde la cohesión y los valores compartidos marcan la diferencia. La historia está llena de revoluciones que fracasaron por falta de unidad o por el desgaste del entusiasmo inicial. Por eso, Burkina Faso invierte tanto en la formación de líderes emergentes y en el relevo generacional, para asegurar que el impulso no se diluya con el tiempo. A nivel global, los estudios de desarrollo comunitario coinciden en señalar que el éxito sostenido depende de la capacidad de adaptar el modelo a las nuevas realidades. Las comunidades que sobreviven y prosperan son aquellas que aprenden de sus errores, evalúan periódicamente sus logros y ajustan estrategias cuando es necesario. En Burkina Faso, cada semana se realiza un balance colectivo. ¿Qué funcionó? ¿Qué puede mejorarse? ¿Qué amenazas se avecinan? Este hábito de autoevaluación es esencial para la resiliencia a largo plazo. ¿Y qué ocurre cuando el modelo burkinés se enfrenta a amenazas externas reales? Las sanciones económicas, por ejemplo, pueden limitar el acceso a recambios o tecnologías. Aquí entra en juego la innovación social. En lugar de depender de piezas importadas, se promueve la fabricación local de repuestos, incluso si son menos eficientes. La lógica es simple. Mejor una solución imperfecta y propia que una dependencia perfecta y ajena. Un ejemplo concreto es la fabricación de componentes para paneles solares a partir de residuos electrónicos reciclados. Jóvenes formados en talleres comunitarios desmontan televisores y computadoras viejas, extrayendo metales y circuitos para ensamblar sistemas básicos de energía. Este proceso no solo resuelve un problema técnico, sino que genera empleo y reduce la contaminación. En el ámbito educativo, Burkina Faso ha creado escuelas móviles que acompañan a las comunidades nómadas. En lugar de esperar a que el Estado construya edificios, los propios habitantes diseñan aulas desmontables hechas de materiales ligeros. Los maestros se forman en pedagogía adaptativa y las clases se imparten en varias lenguas locales, reconociendo la riqueza cultural y facilitando el aprendizaje. En salud, la comunidad ha implementado campañas de prevención usando teatro y música, siguiendo la tradición griot de contar historias para transmitir mensajes. De este modo, la información sobre higiene, vacunación o nutrición llega de forma efectiva a todos los rincones, superando las barreras del analfabetismo y la desconfianza hacia la medicina moderna. La economía local también se reinventa. Se han creado monedas comunitarias que permiten el trueque y la circulación de bienes básicos, protegiendo a la población de la inflación y la escasez de efectivo. Esta estrategia, inspirada en experiencias como el Banco Palmas en Brasil, ayuda a mantener la vitalidad comercial aún en contextos de crisis. La experiencia de Burkina Faso recuerda a la de Mondragón en el País Vasco, donde una cooperativa fundada por un pequeño grupo de trabajadores se convirtió, en pocas décadas, en uno de los conglomerados más importantes de Europa. Mondragón demostró que la propiedad colectiva y la autogestión pueden ser viables y competitivas a gran escala, siempre que existan valores compartidos y una visión de largo plazo. Finalmente, cabe preguntarse, ¿cómo se sostiene la motivación cuando la meta parece lejana o los resultados no son inmediatos? Aquí, la clave está en la narrativa colectiva. Cada logro se inscribe en una historia más grande, donde el aeropuerto no es solo una pista de aterrizaje, sino el símbolo de una nueva era. Los relatos orales, las canciones y los murales pintados por niños y artistas locales convierten el esfuerzo diario en un mito compartido. Así, la memoria del proceso se transforma en energía para seguir adelante. En síntesis, la revolución silenciosa de Burkina Faso es mucho más que una anécdota. Es una hoja de ruta para cualquier comunidad que desee recuperar el control de su destino. No exige milagros, solo la convicción de que la suma de voluntades puede superar cualquier carencia material.
Los ejemplos históricos, los paralelos regionales y los pasos prácticos aquí descritos muestran que el cambio es posible, incluso en las circunstancias más adversas. La gran pregunta, entonces, no es si Burkina Faso logrará mantener su autonomía, sino si nosotros, desde nuestros propios contextos, seremos capaces de aprender de su ejemplo y atrevernos a dar el primer paso. Porque, al final, el silencio no es ausencia, sino la promesa de que algo nuevo está por comenzar si decidimos escucharlo y actuar juntos. ¿Estás listo para conversar?